al Cordero de Dios. Gloria, gloria al Cordero de Dios. Eres glorioso y digno de alabar, Cordero, en tu trono y reinarás por siempre en rectitud, y todos te adorarán. Eres glorioso y digno de alabar, Cordero, en su trono y reinarás por siempre en rectitud, y todos te adorarán. Gracias te damos, Dios. Ahora voy a pedir los que tomaron la Santa Cena que pasen los vasitos a la orilla, y van a pasar los jóvenes a recoger, y pues dejamos el lugar a quien corresponde. Pasen, hermanos. Aleluya. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. ¿Se está gozando en la presencia de Dios? Hace un momento, durante el tiempo de adoración, decía el hermano Carlos que hay que entregarle al Señor toda nuestra vida, pero no solamente palabras, sino hechos. Y ha llegado la hora de demostrarlo con nuestros hechos. Vamos a ofrendar. Y es una forma también de demostrar el amor que le tenemos a Dios y de expresar que Dios está en control de toda nuestra vida, incluso de nuestras finanzas. ¿Sale? Entonces vamos a entregarle esta ofrenda que traemos hoy al Señor, que representa tal vez parte de nuestro tiempo en un trabajo o bendición de nuestros padres, pero que lo traemos con todo nuestro corazón delante de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a entregar estas monedas que representan también parte de nuestra salud, porque Dios nos da la salud para poder trabajar o estudiar en el caso. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú has provisto, Señor, todas nuestras necesidades. Tú estás con nosotros, Señor. Tú bendices nuestra casa, tú bendices nuestros trabajos. Señor, no hemos tenido necesidad de ningún bien. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros, nos has bendecido en nuestros trabajos. Por más sencillos que estos sean, tú estás al pendiente de nuestras necesidades. Y hoy queremos ofrendar y queremos darte estas monedas en gratitud, Señor, de todo lo que tú nos das. Señor, si hay alguien que esté pasando, Señor, por una necesidad básica, no suplida, Señor, yo te suplico que tú bendigas a esta persona, a este hermano, Señor, que le bendigas con un trabajo y que le ayudes a ser un buen administrador. Señor, gracias por estar en esta tarde con nosotros. Queremos adorarte, bendecirte y seguirnos gozando, Señor, con tu presencia. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén. Pueden sentarse y dejo el lugar a mis hermanos. En una cruz resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador.
cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz y resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Y cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Amén. Fuerte, hermanos, el Señor se lo merece. Me parece fuerte. Por ahí los que falten de su ofrenda, levanten su mano para que pasen los hermanos. Nos van a presentar una diapositiva. Hermano, por favor. Amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Venimos mi esposa y yo a hacerles una gran invitación para el próximo 31 de agosto a las 6 de la tarde. Es una reunión especial que es dirigida hacia matrimonios. ¿Cuántos de aquí son casados? Amén, hermanos, gloria a Dios. Esta invitación es para ustedes. Así es que queremos primeramente que pongan atención al video que se va a correr ahorita y ahorita continuamos con ustedes. Me encantan los momentos que paso junto a ti, los pequeños detalles que me hacen sonreír. Me encantan los minutos que a solas me das, aunque no los merezco, tú siempre ahí estás, con tu amor, tu palabra, tu gracia. Momentos que no quiero que terminen jamás, instantes en mi vida que yo quiero grabar. Solo pido que nunca me dejes, y si fallo me abraces más fuerte. Amén, gloria a Dios. Aquí tenía una inquietud un hermano que decía que, y los que no son casados, bueno, se les hace la invitación principalmente a los que son casados, pero a los que andan en vías de casarse o andan ahí con la idea de casarse, amén, también son bienvenidos. Estas pláticas, estas reuniones son muy importantes y van dirigidas para todos aquellos que son casados y aquellos que se quieren casar, amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos.
Los invitamos a todos, hermanos, por favor, vengan, hermanos, es necesario que estemos en la presencia del Señor y nuestro matrimonio lo tenemos que poner en las manos de Dios, hermanos, ¿sí? Si somos un pueblo en verdad bendecido por Dios, tenemos que obedecer, hermanos, y venir a esas reuniones nos ayudan mucho, hermanos. Hay hermanos o hermanas que a veces sus esposos todavía no conocen de Dios, pero hemos visto los milagros que el Señor ha hecho en las vidas, hermanos, ¿sí? Así es que a todos están invitados, hermanos. Recuerden, es el viernes 31 de agosto a las 6 de la tarde y el título es Reavivando el fuego del amor, hermanos. Amén. ¿Sí? Confiando en que el Señor va a hacer algo grande. Amén. Amén. Gloria a Dios y gracias. Amén. Y recuerden, tienen que venir con su pareja, esposo con su esposa y la esposa con su marido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Perdón, rapidísimo. Hay hermanos que tienen familiares que son casados y también los pueden invitar, hermanos, aunque no sean cristianos, también invítenlos. Amén. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Qué grande bendición, ¿no? A ver, esos casados y los que están pensando en casarse, ahí tienen una invitación bien tremenda. Bueno, asimismo, quiero pasar el micrófono a nuestro pastor Noé Martínez, que nos va a compartir la palabra esta tarde. Que sea de grande bendición. Dios los bendiga, hermanos. Sí. Muy bien, y estamos ya en la recta final de las conferencias de Apocalipsis, así que no se pierdan. Quizá tengamos 2 pláticas más solamente. Una sobre las 7 iglesias. Hemos visto 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y parecería que fuéramos al revés, ¿no? Porque las 7 iglesias son las primeras que aparecen en el libro de Apocalipsis, pero no quiero pasarlas de largo, dejarlas de lado, sino considerar ¿por qué 7 iglesias? ¿Por qué 7 mensajes diferentes? ¿Y qué tienen que ver las iglesias con nombre y apellido de Apocalipsis con las iglesias de hoy? Pero será una plática posterior y posiblemente vamos a ver también los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Cómo será eso de cielos nuevos y tierra nueva? Incluyendo la nueva Jerusalén, que algunos casi se la quieren imaginar. Calles de oro, mar de cristal, cimientos de piedras preciosas, murallas con los nombres de los apóstoles y todo. Y pensar que todo eso es simbólico, y pensar que todo eso solamente es figurado. Pero bueno, es mejor que vengan a escucharla. Hoy vamos a ver, ¿qué decíamos? La gran servidora sexual. Para que no suene tan feo, ¿no? La gran ramera o la gran prostituta. Cuando uno lee en la Biblia cosas como esta, uno pensaría, ¿qué la Biblia habla de términos así tan fuertes como la gran ramera? Pues los hombres está en la Biblia y ni modo de quitarlo, está tal cual. Y lo menciona Apocalipsis 2 veces, concretamente, se lo mostraré en el transcurso de la plática. Lo invito a que se ponga de pie un momentito más solamente, por última vez en esta reunión quizá, de ponerse de pie, solo para orar y pedir a Dios que nos ayude. Y dice la Biblia que separados del Señor Jesús nada podemos hacer, que eso nos quede bien claro. Toda actividad que desarrollemos en la vida, las cotidianas, hasta hacer los huevos con jamón o tocino o el desayuno como lo haga usted, debe incluir la oración: Dios mío, ayúdame a que estos huevitos me salgan bien rancheros como me gustan a mí, o estos huevitos que me salgan divorciados como le gustan a mi marido, porque algunos prefieren los divorciados, ¿no? Uno rojo y otro verde, y bueno, cada quien. Pero lo que sí es importante es que antes de cocinar, antes de bañarte, antes de ir al trabajo, antes de empezar tus actividades, antes de irte a dormir, antes de muchísimas cosas, siempre tenemos que consultarlo ahí arriba y decirle: Dios mío, ayúdame, guíame.
Guíame en lo que hacemos, así que es una recomendación. Todos oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí otra vez. Gracias por mis hermanos que se han dado cita en este lugar para que juntos escudriñemos la palabra como tú nos has enseñado. Gracias, Dios, por darnos la libertad de reunirnos y la libertad también de cantarte, de adorarte, de exaltarte, de reconocer y confesar tu soberanía. Gracias, Señor, por este tiempo en el que se puede recordar tu muerte, tu sacrificio, tu gracia para con nosotros, que como dice la Escritura, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, ayúdanos a valorar ese amor, a valorar esa gracia, a valorar esa bendición, Señor. Te pedimos también esta tarde por el estudio que vamos a tener, Señor. Danos entendimiento y que no haya absolutamente nada que estorbe, que impida la comprensión de la Escritura. Y ayúdanos, Señor, también a que el conocimiento que adquirimos de ella nos guíe en el camino, Señor, en esta vida. En el nombre de Jesús, bendice a toda la iglesia y gracias, Señor, por enseñarnos en Cristo Jesús. Sentados, por favor, abra su Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo 17, y les diré que es un tema en la Biblia bastante considerado. Hay algunos temas que son muy importantes, pero que en la Biblia solamente se comentan en un solo versículo, en 2, en 3, en 4. Cuando el Espíritu Santo, usando a los escritores, en este caso a Juan, el apóstol del amor, como le llaman algunos, el apóstol amado, como le llaman otros, o el apóstol más joven de los 12 que siguieron a Jesús, él dedica 2 capitulotes, porque están largos, 2 capitulotes para hablar de la gran ramera, el 17 y el 18 de Apocalipsis. Ustedes pueden ver el 17 es condenación de la gran ramera y el 18 la caída de Babilonia, que significa igual, la caída de la gran ramera. Vamos a estar estudiando la relación que hay en cuanto a los nombres, gran ramera y Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué gran ramera y Babilonia? Porque está esa asociación y porque el título que se lee en la Biblia, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso indica, el verso número 5, indica que se trata de la misma cosa. Vamos a empezar leyendo el verso 1, donde literalmente habla de la gran ramera. Luego pasaremos al 19, donde vuelve a repetirse el título, el nombre. Dice el verso capítulo 17 de Apocalipsis, verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra. Ahí está el término, no lo inventamos acá, está en la Biblia, es revelación del Señor, es revelación del Espíritu Santo. Así le plació a Él ponerlo, así le plació a Él identificar este ente o este organismo o esta asociación, o bueno, algunos lo ven de diferentes formas. Trataremos de tener una idea concreta de a qué se refiere con la gran ramera. Luego dice: la que está sentada sobre muchas aguas. Y ahí empieza el misterio, ahí empieza la revelación. Aquí me adelanto para decirles que tanto en el capítulo 13 como en el capítulo 17, el Señor advierte que para interpretar estos pasajes se requiere sabiduría, se requiere entendimiento. En el verso número 9 ustedes pueden notar que dice: esto para la mente que tenga, sabiduría. Ahí está. O sea, la razón de la revelación, no cualquiera. Entonces, no cualquiera. Por eso es que hay mucha gente que se asusta, que se espanta con pasajes bíblicos como este. Hay gente que le teme estudiar el libro de Apocalipsis por la forma en que se describe. Pero dentro de todo eso, el Señor declara que para poder entender esos textos se requiere sabiduría. O sea, ¿y dónde vamos a encontrarla? Preguntarán algunos. La Biblia nos dice la fuente también. Hemos de saber que el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago menciona que hay sabiduría terrenal y sabiduría celestial. La terrenal la denomina el apóstol Santiago así: terrenal, animal y diabólica. Está fuerte. Que no lo escuchen los catedráticos de la UNAM, porque puede referirse a esa sabiduría.
La sabiduría terrenal es así. La sabiduría de la tierra la denomina terrenal, animal y diabólica. Y hay otra sabiduría que la Biblia le llama sabiduría celestial. También tiene características: pura, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, etc. Se mencionan las características de la sabiduría del cielo también, entonces eso está en la palabra. Y Santiago mismo en el capítulo 1 había advertido: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios y da la promesa. Pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y añade, y le será dada. Pídala y le será dada. O sea que no está lejos de nosotros. No tienes que ir a la universidad para tener esa sabiduría, que claro, no tengo absolutamente nada contra la universidad y contra ninguna universidad. Hay que prepararse, por supuesto, pero hay que discernir. Hay que discernir lo que conviene y lo que no conviene. Eso sí, se los encargo especialmente a todos los estudiantes para alguna profesión. Hay que aprender a discernir lo que es del Señor y lo que no es, y como dice el apóstol y Pablo también, aprender a separar una cosa de la otra. Bien, en el capítulo 19, vayan al capítulo 19, versículo número 1 también, y voy a leer aquí por lo menos 3 versículos. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor, del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado ¿a quién? Ahí aparece otra vez: ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El humo es el resultado del juicio que Dios trae sobre la gran ramera. Y ya le dije, no piense en ninguna persona particularmente. No se refiere a ninguna mujer en específico. Esto tiene que ser una asociación, tiene que ser un movimiento, tiene que ser una especie de influencia que se da y se le llama la gran ramera. Para entender eso y no tener dificultades en estar tratando de buscar o encontrar características humanas a la gran ramera. Bien, vamos a usar el mismo sistema que habíamos empleado antes, o la metodología de preguntas y respuestas para este tema. Voy a tratar de contestar con la Biblia, con los versículos bíblicos. Voy a tratar de responder a preguntas las más comunes que se hacen sobre los temas, en este caso el de la gran ramera en particular. ¿Qué pregunta la gente sobre este tema? Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre las preguntas que se hacen. Pero antes debo leerles algo sobre el entender la relación ramera-fornicación. Ramera-fornicación, porque se denomina ramera en razón de fornicación. Y la fornicación, ustedes saben que en las listas bíblicas de pecados aparece como uno de los graves pecados contra la voluntad del Señor, que es la fornicación. Ahora, la fornicación, en el sentido estricto de la palabra, para los que no han profundizado en el conocimiento de la Biblia, fornicación es relación sexual antes del matrimonio. Eso es fornicar, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Acá lo que pasa es que se supone que la referencia de la gran ramera no es a una figura que represente a una mujer soltera, libertina, que se dedica a eso, sino la idea es de una mujer madura que tenía algún compromiso ya con un varón y que le es infiel. Y entonces uno pregunta, bien, entonces, ¿o es fornicación o es adulterio? Porque de acuerdo a los pecados en la Biblia, fornicación es relación íntima, relación sexual antes del matrimonio, y adulterio es relación íntima dentro del matrimonio, pero con la persona equivocada. Es decir, no con la esposa. Eso es adulterio. Pero aquí la Biblia no apunta necesariamente al adulterio, sino apunta a la fornicación. Entonces la pregunta lógica es, ¿por qué
fornicación y no adulterio. Y una respuesta lógica sería que la fornicación es uno de los pecados más comunes a través de toda la Biblia en el sentido sexual. Fornicación. Sí, había muchos adúlteros, por supuesto, pero se menciona más el término fornicación. De tal forma que en la Biblia pueden aparecer como sinónimos. O sea, puede referirse a la misma cosa cuando habla de adulterio y cuando habla de fornicación. O sea, no hay diferencia. Finalmente, el pecado es pecado y los dos son pecados y las consecuencias son las mismas. De nada servir en un momento dado que tú sepas que hay alguna diferencia entre una cosa y otra si al final de cuentas no te guardas y te vas al infierno porque eres o adúltero o fornicario. Salió la misma cosa. Entonces, como esto tiene una comparación espiritual, habría que ya verlo desde la perspectiva espiritual. ¿Qué es fornicación en el sentido espiritual? Los que saben dicen que el uso frecuente del término fornicación, o sea, del verbo, o sus derivados señalan la infidelidad espiritual, es decir, fornicaria o adúltera, la gran ramera en escala terriblemente escandalosa. Los reyes de la tierra se juntaron con ella para fornicar. Por voluntad de Dios ocupan sus puestos, pero no les son fieles, prefiriendo a la mujer para tener esa relación. Vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, yéndose en pos de dioses y diosas falsas, fornican con ídolos. Aquí está la aplicación espiritual. Fornican con ídolos. En particular, fornican con la gran diosa madre pagana, madre de todos los dioses, la gran ramera, así se denomina, diosa madre pagana, madre de todos los dioses, la gran ramera. Y cuando ella es madre de todos los dioses, naturalmente que tiene que ser mitológico, porque la mayor parte de las figuras de diosas son mitológicas, pero que en un momento dado de la mitología se toma la idea y se hace un ídolo. Y el ídolo es el que resulta en idolatría. Por eso es que hay tantas formas y figuras de vírgenes con un niño en los brazos. No es solamente el caso de María, la madre de Jesús, ni es solamente la Virgen de Guadalupe para México, la Fátima para Portugal, o en fin, es donde vayas en el mundo y no va a ser la misma figura. Es lo curioso, no es la misma figura. Porque no es en un momento dado, si alguien piensa que hablar de un ídolo representado en una virgen, mujer virgen con un bebé, necesariamente está asociado con María, la madre de Jesús. No. Muchísimos casos no están, ni siquiera tienen una relación directa con ello, y sin embargo, en los países se venera, se adora, se le prende veladoras, se le invoca incluso a diosas nacidas de la mitología. ¿Qué hay ahí detrás de eso? Es sencillo: ignorancia. Ignorancia. El profeta Isaías, con otro profeta, dice que cuando la gente es llevada cautiva, refiriéndose a Israel, al pueblo de Israel particularmente, pero esa figura implica cualquier sociedad. Cuando el pueblo es llevado cautivo es por falta de conocimiento. Falta de conocimiento es ignorancia. Entonces, la mayor parte de la idolatría gira alrededor de la ignorancia. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo debo confesar que por ser parte de una familia muy católica, o sea, mi descendencia muy católica, pues yo fui educado de alguna manera con algunos conceptos basados en eso. Hasta que abrí los ojos, hasta que me convencí por mí mismo, hasta que me di cuenta que tanto mi abuela materna que era, pero dedicada, mi abuela materna tenía en su cuarto, en su recámara, la fotografía de Juan 23, era su máximo. Juan 23, aquel famoso papa, mucho antes de Juan Pablo II, él tenía ahí y tenía una cantidad de ídolos también. Pero la abuela paterna era peor todavía en el sentido de idolatría. Mi abuela paterna tenía
en frente en su cuarto principal, su recámara principal, que era de aquellas recámaras antiguas, altísimas, flacas y largas. O sea, angostas y bastante largas. A mí me daba terror entrar a esa recámara porque tenía una sola ventana y siempre estaba cerrada. Entonces, como esa pared estaba tapizada, o sea, toda la pared estaba tapizada. En el centro estaba la Virgen de Guadalupe, en el mero centro, gigantesca. Alrededor había de todo, entre ellos San Isidro el Labrador, el que quita el agua y pone el sol. Eso dice la gente, eso dice una cantidad. Bueno, entonces por consiguiente, no solamente estaba tapizado de santos o de ídolos o como le quiera usted llamar, sino que cada uno tenía sus propias veladoras. Y generalmente mi abuela tenía veladoras encendidas. Entonces tú entrabas a su recámara y la primera impresión era aquello, la penumbra de la oscuridad y la poca lucecita de la veladora, que no alumbraba todo el santo. Ahora sí que mi abuela sí pensaba en aquello, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y entonces la impresión era tétrica, era de terror, era de miedo, porque aquellas figuras, como no se veían claramente, entonces veía solamente siluetas, sombras y luces, y no. A mí me daba un miedo entrar ahí. Así crecí, así crecí con ese antecedente. Y claro está que la educación, la formación, si se puede considerar espiritual que tuve, se desarrolló alrededor de eso. Ignorancia, por supuesto. Cuando ya crecí, fui investigando, fui conociendo, me convierto al Evangelio, investigo la Biblia, la leo de pasta a pasta, en fin. No, cada sorpresa que me he llevado, pero cada sorpresa, cada descubrimiento. ¿Cómo es? A veces uno se pregunta, ¿cómo es que la gente es tan fácil de ser llevada por las costumbres o influenciada por los hábitos o influenciada por las herencias familiares? Porque me he encontrado con cada persona que cuando le hablamos del Señor dice, no, y es que yo no voy a renunciar a la religión que mis padres me heredaron. Esa es una... Y digo, bueno, qué cabezas tan duras, aunque les demuestres con la Biblia, les veas versículos y todo, aferrados que es la herencia que sus padres le dejaron. Pues lo siento mucho, o sea, y lamento mucho decirlo. Hay muchos que se van a ir al infierno por la herencia que les dejaron sus padres, por no tener el cuidado de abrir los ojos y de investigar. Es muy riesgoso esto. Entonces los desafío a todos a que escudriñen, a que investiguen y que por sí mismos, no por lo que digan otros, salgan de sus dudas. O sea, investiguen la Biblia, conozcan al Señor y pidan a Dios una revelación especial si es necesario. O sea, si no me convence a mí lo que me han enseñado, lo que he aprendido, pues Señor, revélate de alguna manera, muéstrame que ahí estás y que eres así, que yo estoy equivocado. Miren, cuando lo hacemos con toda sinceridad, no puedo decir se lo juro porque eso ya pasó la historia. Ni tampoco voy a decirle por esta, tampoco, porque ya pasó la historia. Pero sí le puedo decir, le aseguro que Dios es misericordioso y le puede abrir los ojos de manera sobrenatural. Y puede mostrarle de manera sobrenatural cuando estamos cerrados y necesitamos la luz de la verdad. Eso se lo garantizo. Así que empecemos por la primer pregunta. ¿Por qué el nombre de la gran ramera? Bueno, ya dije que habla de fornicaciones, habla de adulterios, habla de influencia. Entonces la razón por el término es a causa de las muchas infidelidades con respecto a Dios. Y obviamente la principal característica es infidelidad. Y la razón de la infidelidad es la idolatría. No es la única cita bíblica que habla de eso. Les diré que en la Biblia hay muchas figuras, o sea, como prototipos de la gran ramera o prototipos de Babilonia. Déjeme leerle algo en el libro de Nahum. Busquen Nahum en su Biblia. Si hay un libro que se llama Nahum, está en los profetas menores. Si le cuesta trabajo localizarlo, pues váyase a Daniel, el último de los 5 profetas mayores, y luego después de Daniel sigue Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, y ahí se va. Entonces cuando llegue al libro de Nahum, ahí se detiene.
capítulo 3 y verso 1 en adelante. Escuchen esto y léanlo con atención, porque aquí ni es Babilonia, menos Roma, como algunos están determinados a que Roma es la gran ramera. Y yo estoy convencido que como ente, como nación, no es Roma. Puede ser la influencia de la religión católica, puede ser, pero no solamente la influencia de la religión católica, sino todas las religiones del mundo que no estén centradas en la revelación de la palabra, cualquier religión. O sea, yo estoy convencido de que la gran ramera equivale a la iglesia apóstata, o sea, la iglesia que no está en la verdad del Señor, llámese como se llame, puede tener el nombre más bonito, por ejemplo, la que profesa este hombre que es actor, creo que fue gobernador en California, ¿cómo se llama? Es Arnold Schwarzenegger, quién sabe qué, termina en Egger. Ese tipo es muy religioso y su religión es la cienciología o cientología, como le llaman otros. Bueno, si ustedes investigan sobre esa religión, van a darse cuenta que los antecedentes son, uno dice, pero qué barbaridad, una persona tan preparada, tan culta, tan conocedora, ¿cómo puede caer en profesar una religión de ese tamaño? Bueno, eso es entendible cuando lees la Biblia, porque la Biblia sí te dice claramente que Satanás, escuchen bien, Satanás cegó el entendimiento de muchos para que no crean a la verdad. Y es lo único que explica por qué hay gente que tú dices, no puede ser que una persona tan culta como, no voy a decir nombres, se va a Veracruz, particularmente Catemaco, a visitar a un chamán que no sabe ni leer ni escribir, lo único que sabe es invocar demonios, y le crea. Esa persona dizque sabia, dizque entendida, dizque conocedora, le crea a un brujo que no sabe leer ni escribir, pero que sí le cree que puede traer a la abuelita del otro mundo. Tú dices, ¿cómo? Y yo te digo, sí es posible, porque Satanás cegó el entendimiento de muchos. La gente se ciega. Pues que hay mucha gente que sigue pensando, tengo 32 años, no he tenido novia, necesito urgentemente, y si hay alguien que me haga un trabajito, pues aunque sea, y ahí andan pagando sus 50 pesos por una tontería, que lo peor no es que la busque y se la hagan, lo peor es que se la crea y que le ocurra. Porque déjeme decirle que para eso el diablo se pinta solo. Y aunque haya gente que diga, no puede ser que les funcione. No, sí les funciona, es que la superstición funciona de tal manera que te quedas asombrado. Y de repente resulta de que si el fulano de 32 que pensó que ya no, se consigue a alguien por ahí a través de un trabajito de esos. El problema es que no termina la historia ahí, es cómo termina el matrimonio ese o cómo termina esa relación, porque esas son las relaciones de mentiritas, son las relaciones de un ratito o son las relaciones que arriesgan todo. Eso es lo que la gente no considera, pero de que puede el diablo engañar, eso ni lo dudes. Es engañador. De la gran ramera tiene que ver con eso, por supuesto. Lean esto de Nahum. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarte del pillaje. Parece que está hablando del DF. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta, jinete enhiesto, y esplendor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, en sus cadáveres tropezarán. Esta es una profecía, es una sentencia a una ciudad como el DF. Por eso, ¿cómo se parece al DF esto? Es como el DF. Pero que esto ya pasó en la historia y que esto ya ocurrió. ¿Cuál ciudad? No Babilonia, no Roma, ni la gran ramera de Apocalipsis. Dice, a causa de la multitud de las fornicaciones,
de la ramera de hermosa gracia, pero no es la de Apocalipsis, es otra. Maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y ahí viene. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Verso 7. Todos los que te vieren se espantarán de ti y dirán, ¿qué dirán? Nínive es asolada. ¿Ya ven que no era la de Apocalipsis? Ni era Babilonia, ni era tampoco Roma. Nínive, eso ya quedó en la historia, esto ya pasó. Y pasó como lo describe el profeta. Y se escribió, y de paso les digo, esta profecía se escribió como 500 años antes que sucediera. Como 500 años antes que ocurriera la desaparición de Nínive. Nínive en ese tiempo era la capital siria. Si vamos a la historia van a recordar que Babilonia tuvo su momento, o sea, los caldeos tuvieron su momento de gloria como nación, por supuesto, y subyugaron a todas las naciones alrededor. Fue cuando el pueblo de Israel estuvo en cautividad 70 años allá. Pero Babilonia fue derrotada por los sirios o el imperio medo-persa y después Siria. Entonces cada pueblo tenía su capital. Nínive era la capital de Siria. Y Dios estaba molesto con Nínive en razón de las fornicaciones, en razón de los hechizos, en razón del pecado. Es decir, cómo Nínive contaminó a la gente. Ahí está, era una gran ciudad. Jonás había ya profetizado sobre Nínive muchos años atrás. Y no había ocurrido nada porque Dios tuvo misericordia. Ustedes leen el libro de Jonás y lo comparan con Nahum. Son dos historias diferentes, tiempos diferentes. En el primer caso, Jonás vino y dijo: Nínive va a ser destruida en 40 días. La nación en ese momento, la ciudad en ese momento con su rey se arrepintieron, pidieron a Dios misericordia y Dios los perdonó y no pasó nada. Y Jonás se enojó porque no pasó nada, porque el profeta quería que pasara todo lo que él había dicho, pero Dios es misericordioso. Pasa esa historia, vuelve el Señor a hablar ahora a través de Nahum y está pasando lo mismo. Se arrepintieron esa generación, pero las siguientes generaciones siguieron haciendo lo mismo. Viene Dios con una segunda sentencia, ahora sí ya no se arrepienten, nadie escapa, y así como lo describe el libro de Nahum, tal como está escrito, ocurre en la historia. Eso ya está registrado, como dicen los que saben, en los anales de la historia. Ahí quedó el registro de que Nínive fue destruida, de acuerdo a la palabra profética. ¿Por qué razón? Ya dice ahí: porque era maestra de hechizos, porque fornicó y hechizó a muchos pueblos, y etcétera. Y Dios castiga a Nínive. Bueno, entonces, ¿por qué la gran ramera de Apocalipsis? Por lo mismo. O sea, la idea de ramera equivale a eso: infidelidad hacia Dios. Principal pecado, idolatría. Es el principal pecado el que Dios está castigando. Segunda pregunta: ¿por qué se dice que está sentada sobre muchas aguas? Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo número 17, por favor. Apocalipsis capítulo 17 y versículo número 1. Y aquí, para los que quieren aprender a interpretar la Biblia, porque veo que hay mucho interés en muchos jóvenes de la congregación que no están conformados solamente a lo que reciban, sino les gusta investigar, les gusta aprender, les gusta conocer. Y eso a mí también me gusta que lo hagan, porque ahora sí que no se trata de aceptar todo lo que te digan, se trata de confirmar lo que te enseñan. Y eso es un desafío para mí, un desafío para ustedes también, de que tengamos cuidado de no aceptar todo lo que se nos diga. Vamos a lo que dice la Biblia. Y lo que diga la Biblia, amén. Lo que no, a la basura. Amén, hermanos. Entonces observen esto, capítulo 1, versículo 17, la última parte. Ven acá y te mostraré la sentencia. Ahí está ya la sentencia. Sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Si tú lees solamente ese versículo, incluso los primeros 14 versículos, te quedas pensando: ¿muchas aguas? ¿Qué es muchas aguas? ¿Qué significa muchas aguas? Recuerden que Apocalipsis es un libro que en su mayor parte, en su escrito, es simbólico, es metafórico o es figurado, como se puede entender. El sentido figurado está por todos lados. Entonces, si es muchas aguas, algo debe representar las muchas aguas.
Si tú te vas por toda la Biblia buscando muchas aguas, muchas aguas, muchas aguas, a ver si hay alguna relación de interpretación, a lo mejor te pierdes y no descubres nada. Pero Dios es tan misericordioso que en algunos casos, en el mismo libro, nos da la respuesta. O sea, nos dice qué significa. Mira el versículo número 15. El versículo 15, ahí mismo, 17:15. Y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son? Son pueblos, son muchedumbres, son naciones y son lenguas. ¿Más claro? ¿Dónde? Ahí está la respuesta. O sea, ¿para qué inventas? Cuando la Biblia te da la respuesta, no inventes, hermano. Ahora sí que, como dicen los chavos, no inventen. Ahí está en la Biblia la respuesta. Ahí está la bendición en muchos casos. Y ahorita van a ver que aquí, en este pasaje, mínimo van a encontrar 3 respuestas a las figuras que aparecen. Que Dios te dice qué son, para que no estés ahí. Ay, pues ¿qué representará esto? ¿Qué significará? ¿De qué está hablando? Y hay otras donde te dice, hay que meterles ese cerebro, hay que meterles eso, así te lo va a decir. Si esto no se interpreta así tan simple, hay que meterle estudio, hay que meterle cabeza a este asunto, o inteligencia, entendimiento, o como dice la Biblia, sabiduría. Entonces, si hablamos de una ramera, sentido figurado, sentada sobre pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, sentido figurado, naturalmente, ¿qué es influencia? Obviamente que hay una influencia de, insisto, un ente, una asociación que está dominando, que está controlando, que está influenciando pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Te voy a poner un ejemplo de los más simples y los más actualizados. ¿Cuántos supieron que México ganó la medalla de oro en fútbol? ¿Cuántos supieron? No me digan que. A ver, levanten la mano los que supieron. Obviamente yo también, por supuesto, yo también me enteré. ¿Por qué les hago esta pregunta? Ahorita van a ver por qué les hago la pregunta. ¿Cómo se enteraron? Es decir, dejémoslo en medios. Porque era televisión, era radio, era internet, era hasta el teléfono celular, te mandan mensajes. México campeón olímpico. O sea, te enteraste porque te enteraste. Esa influencia, ¿de dónde viene? Pues hay un comité mundial que organiza los Juegos Olímpicos. ¿En qué rincón del país no se habrán enterado de que el tricolor se llevó la medalla de oro? Les garantizo, bueno, y eso se los garantizo también con conocimiento de causa. En el juego de México contra, el penúltimo, ¿contra quién fue? Contra Japón, el penúltimo contra Japón. Bueno, en ese juego, yo le dije, sin la intención necesariamente de ver el fútbol, sí me gusta, pero no así de... Sin intención necesariamente, le dije a mi esposa, ese era una mañana, vamos a desayunar, te invito a desayunar. Yo invito y tú pagas, le dije a mi esposa. Y le invité a desayunar y nos fuimos por ahí a un restaurante a desayunar. Y era la hora en que estaba el partido. Bueno, ya saben que uno es curioso de por sí, o sea, todos ustedes son igual que yo. Estamos viendo para acá y para allá y todo, ¿no? Ahí estoy. Al lado nuestro había una señora, le calculo no menos de 75 años de edad. Señora. Y cualquiera juzgando por la apariencia diría, esta viejita que está haciendo aquí desayunando sola. Pues estaba sola. En su mesa nada más, ella estaba. Cuando entró el gol de México esa mañana, hubieran visto a la viejecita, bueno, a la señora mayor, la hubieran visto. No. Yo soy optimista, pero ella me ganó. O sea, me emociono, pero ella me ganó. O sea, una cosa que tú dices,
Primero, mujer, que ya de por sí, ya en ese caso, hay muchas mujeres que dicen, no, el fútbol no para nada, para empezar. Otro, la edad. Otro, está sola. Otro, está rodeada de gente, pero no le importa hacer el ridículo. O sea, casi se para y aplaude ahí por el gol que habían metido los mexicanos. Y digo, ¿cuántos igual que ella como nosotros, no? Influenciados por el ánimo de. No es malo el fútbol finalmente, pero vean la influencia que tiene, eso me estoy refiriendo, a la influencia que se tiene, la influencia que tienen los medios y la influencia que tiene un comité organizador de Juegos Olímpicos, porque fueron millones de personas las que estuvieron viendo los Juegos Olímpicos durante estas 2 últimas semanas. Solo pensando en un aspecto sano. Entonces, la ramera que se sienta sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿qué forma va a usar para influenciar? No sé, pero si los Juegos Olímpicos entraron a tu casa sin que tú le dieras permiso, entraron a tu celular sin que tú les dieras permiso, entraron a la mente de tus hijos sin que les dieras permiso, entonces esta influencia es igual, puede entrar sin permiso. Esa es la capacidad, lo que diríamos poder de convocatoria. De ahí que necesitamos mucho discernimiento para saber qué aceptar y qué rechazar, con el discernimiento del Espíritu, con relación ahora sí a la gran ramera, porque se sienta sobre pueblos y entre ellos pueblos, sin duda está México. Pero ¿cómo afectará a la iglesia en particular esto? A la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana, estamos hablando de que aquí en el DF, por lo menos en el DF, hay más de 2.500 congregaciones cristianas. Usted pensó que el centro de fe era el único, no, hay más de 2.500 congregaciones cristianas. Sumando en números, somos ya millones de evangélicos aquí en el DF. Pero entonces estamos en peligro de ser influenciados por las hechicerías de. Ahora, dejen poner otro ejemplo con los Juegos Olímpicos. Usted no elige los comerciales, ¿o sí? Y aunque usted quisiera evitar los comerciales que se hacen en ese tipo de eventos, de repente los comerciales aparecen en su pantalla y se le graban en los ojos. Se le quedan ahí y se pasan al cerebro y se quedan ahí como fotografías. ¿Qué hacemos nosotros con esa publicidad? Porque no toda la publicidad que se hace es buena. Y ustedes y yo tenemos que decidir qué hacemos con esa publicidad. ¿Le hacemos caso o le echamos a la basura? Pero cada uno va a tomar su decisión. Así va a ser la influencia de la gran ramera, y tú y yo tenemos que tomar la decisión en el caso de que fuéramos afectados por sus hechizos, o más bien que pretenda afectarnos con sus hechizos, porque obviamente yo estoy convencido que un creyente no puede ser víctima de los ataques del diablo a menos que el creyente se lo permita. Claro, estoy convencido de eso. Si tú no se lo permites, no hay manera, o sea, no hay manera de que el demonio venga y que tú digas, ay, yo soy muy consagrado, pero se me metió el diablo. No, espérame, no. Entonces no eres consagrado, porque si fueras consagrado, imposible que se te meta el diablo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Imposible que se te meta. Si se te mete es porque le diste oportunidad, le diste chance, le abriste una puertecita. Y si no, asómense a los endemoniados y las liberaciones. Y como dicen por ahí, tiro por viaje. Cuando empiezas a liberar y empiezas a descubrir la influencia del demonio y cómo entró, alguien le abrió una puertecita, a veces una rendijita. Que alguien diría, pero si parece inofensivo eso, ¿cómo es que el diablo entró por una tabla ouija, por ejemplo? Y no por la tabla, sino por el juego, o ni siquiera por el juego, sino por la curiosidad. Claro que no todos los que juegan tabla ouija son poseídos en el momento, aunque tengan la tabla ouija cierto control, cierta influencia sobre ellos. Pero les garantizo que la famosa tabla ouija ha endemoniado una cantidad de adolescentes, particularmente adolescentes,
Y estoy seguro que la razón número uno por la que los adolescentes son poseídos de demonios cuando están con la tabla Ouija es por la debilidad mental que tienen. O sea, no hay madurez para discernir. Y todo empezó por curiosidad. O sea, no crean que los chavitos estos que se endemonian jugando tabla Ouija es porque ya van con conocimiento de causa y todo. No, no, no. Van inocentemente y van por la curiosidad y por la influencia de los amigos. Y entonces a la hora de la sesión, digo, estamos hablando de experiencia, no estamos contando cuentos, estamos hablando de casos específicos, concretos, donde en un caso particular en Atizapán, tuvimos que mandar aquí a 2 pastores para una liberación, por 2 que se habían poseído. Cuando llegaron empezaron a echar fuera, los otros estaban ahí todavía y resultaron 13 jóvenes poseídos de un juego de tabla Ouija. Bueno, eso es otra cuestión, pero hablo de la influencia de la gran ramera. Los hechizos equivale a eso. Es cuando el joven es cegado por un jueguito aparentemente inofensivo, pero que lo atrapa, lo seduce de tal manera que lo posee. Y yo estoy seguro, también aquí sin temor a equivocarme, que hay muchos poseídos de páginas de internet. Los jóvenes no lo creen y no lo aceptan, pero están cautivos de una situación, cautivos de pornografía, por ejemplo, cautivos de un juego aparentemente inofensivo también, porque las adicciones modernas no solamente son drogas, no solamente es alcohol, no solamente es tabaco. Las adicciones modernas tienen que ver con la internet, muchísimas de las adicciones tienen que ver con la internet. En la internet hay una diversidad de cosas, y eso puede ser de alguna manera la influencia de la gran ramera. Hablando de la influencia, pregunta número 3, ¿cuál es la relación entre la gran ramera y Babilonia? Porque ustedes leen en el verso 5, estoy en el 17 de Apocalipsis de nuevo, verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es de lo mismo que viene hablando el capítulo, pero aquí es Babilonia la grande. Y tú preguntas, ¿qué relación hay entre la gran ramera y Babilonia? Bueno, para empezar les diré que Babilonia es la cuna de la religión apóstata. Si hablamos de religión apóstata, solo tienes que hacer historia, solo tienes que escudriñar la Biblia, solo tienes que investigar. ¿Alguien de ustedes tiene idea quién fue Nimrod? ¿Alguien tiene idea quién fue Nimrod? ¿No? Ajá. Fue el fundador de Babilonia, Nimrod. ¿Alguien tiene idea? Bueno, tal vez ese nombre no le suene mucho porque no han leído bien la Biblia, pero está en Génesis. Cazador dice cazador delante de Jehová, y la traducción es cazador contra Jehová. O sea, se opuso a Dios, Nimrod, y él fue el que de alguna manera levantó una religión o influencia de religión en contra de los principios divinos. Es decir, fue el primer opositor en ese sentido de relación. No fue Caín, no fueron otros personajes, sino fue Nimrod. Y él fue el que de alguna manera influenció o motivó a lo que sí seguro conocen. ¿La Torre de Babel le suena? ¿Le suena la Torre de Babel? Bueno, esa famosa Torre de Babel, que dicho sea de paso, Babel literalmente significa confusión. Eso es literal, confusión. Babel es la base de Babilonia. Entonces, atamos cabos. Nimrod funda la religión contra Dios e influencia para construir esa famosa torre. La idea es, dominemos el mundo, como diciendo Dios, no te necesitamos, nosotros podemos controlar al mundo. Y entonces Dios dice, sí, pues ahí les va. Y es cuando viene y confunde las lenguas, y que todos lo que están construyendo de repente, pásame otro ladrillo, y el otro, ¿qué? Y no se entendieron, y dejaron la construcción a medias, porque ya no había comunicación entre ellos, y de ahí la palabra confusión.
La gran ramera es influencia de Babel. Babel es Babilonia. Babilonia es el movimiento, el grupo, la asociación en contra de Dios. Por consiguiente se le denomina la religión apóstata. De tal forma que en la Biblia vas a encontrar que hay muchos símbolos paralelos que indican la relación entre una cosa y otra, para facilitar la interpretación incluso. Por eso asocia aquí Babilonia, perdón, la gran ramera con Babilonia. Y Babilonia, ya viendo la historia, ya lo que te mencioné, y si necesitas más datos, estudia la Biblia, porque no puedo explicar todos los detalles alrededor de Nimrod y cómo fue su influencia, y Babel y toda esa cuestión. Pero sí, dar por hecho de que la maldad de Babilonia es el prototipo de la gran ramera de Apocalipsis, porque prototipo es el primer símbolo histórico. Proto es primero y tipo es la asociación, la relación es lo parecido. Entonces Babel es prototipo de la gran ramera. Por eso esa relación, por esa asociación. Por eso decía yo hace un rato, si hablamos de la gran ramera, no estamos hablando necesariamente de una iglesia o de una religión en particular, como la gente lo denomina, sino estamos hablando de cualquier grupo que se oponga a Dios y a Jesucristo su Hijo. Eso es la gran ramera. Cualquier grupo religioso, y puede ser religioso, político, etcétera, que se oponga a Dios y a Jesús, y obviamente al Espíritu Santo. Obviamente al Espíritu Santo también ahí. Entonces, esa es la relación que hay para cuando leen ese título. Está hasta con mayúsculas en Apocalipsis. Hasta te sorprendes cómo con mayúsculas este título que se le da a la gran ramera. Pregunta número 4. ¿Cómo influencia la gran ramera a la humanidad? Ya hemos dicho de su influencia, hemos hablado de sus hechicerías, hemos hablado de la fuerza de convocatoria, poder de convocatoria que tiene. Y aquí, obviamente, que cuando la Biblia dice fornicación, equivale a todas las maldades que emplea la gran ramera como organización u organismo para contaminar la tierra espiritualmente. Cualquier cosa que contamine el espíritu es influencia de la gran ramera. Así que, y no puedo hacer una lista ahora de todas las cosas que pueden ser catalogadas como amenaza, pero tú las sabes: ocultismo, hechicería, brujería, satanismo, santerismo, y párale de contar. O sea, hay una diversificación de esto, de lo religioso, y una diversidad de nombres que se pueden asociar. Y te digo, no es necesario que yo te haga una lista para que salgas a la calle a identificar dónde está el hechicero, dónde está el agorero, dónde está el brujo, dónde está el adivino, dónde está la gitana que te lee la mano. O sea, ya damos por hecho que tú identificas, que tú sabes. Por ejemplo, ¿qué haces tú cuando una gitana se te acerca y te dice: le leo la mano, te leo tu suerte, te leo tu futuro? Pues una hermanita cristiana que oí por ahí, que llegó la gitana y le dijo: te voy a leer la mano. Y le dijo: está bien, nada más déjame primero leértela yo. Está bien, yo te la leo y luego tú me la lees. Y la gitana, donde la gitana aceptó que se la leyera. Y entonces la hermanita empezó a decir: tus hechicerías y tus brujerías te llevarán al infierno. Uy, la asustó tanto que digo: no, vete, porque así son las gitanas, muy igualadas, ¿no? Vete, desaparécete. Ándale, pues no, que me vas a adivinar mi futuro, mi suerte. Entonces cuidado con eso. Uno sabe cuando te están choreando, pues. Ya si no reaccionas, no te defiendes, pues ya es tu culpa, hermano. Ya ni preguntes, pues. Porque te das cuenta inmediatamente cuando es choro, cuando es engaño, cuando es artimaña, cuando es malo. Entonces, tenemos que aprender solamente a decir no a lo que no nos conviene. Así de sencillo. Pregunta número 5. ¿Cuál es la principal maldad encontrada en la gran ramera? Cualquiera diría que tiene que ver con la hechicería y la fornicación, que literalmente menciona. No, asómbrate. Lo que más le ha molestado a Dios está ahí en la Biblia. Verso 6 dice: y vi a la mujer ebria
Esa es una comparación, por supuesto. No es ebria de presidente, ni de Bacardí, ni de no. Ebria, no es ebria de eso. ¿Es ebria de qué? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 7 cuernos, y hablaremos de los cuernos y las cabezas. Pero aquí, la sangre de los santos y de los mártires. Eso es lo que Dios le ha molestado. La gran ramera, como se opone a las cosas del Señor, ha traído persecución a la iglesia cristiana desde que es la iglesia cristiana. Y aquí nada más usemos el sentido común, mis hermanos, nada más. Es decir, ¿qué tanto sabes de la historia? Espero que algunos sepan algo de historia. ¿Cuánto sabes de historia? Todas esas 2 preguntas. ¿Has leído algo de la, entre comillas, Santa Inquisición? ¿Quién la provocó? ¿Quién provocó la Santa Inquisición? ¿Cuántos muertos por causa de la famosa Santa Inquisición? ¿Quiénes fueron las víctimas de la Santa Inquisición? Es decir, usa el sentido común. La muerte de los santos, la muerte de los mártires, la sangre de los mártires. No hay necesidad de una explicación profunda. No hay necesidad de nombres siquiera específicos para hablar. Todos sabemos dónde está la Santa Inquisición. Los que son más, detallistas en la historia, recordarán la noche de San Bartolomé. ¿Les suena la noche de San Bartolomé? Francia. Bueno, ¿cuántos murieron ahí? ¿Y quién provocó esa mortandad? ¿Y quién se alegró de la muerte de esa cantidad enorme de gentes? Eso hablando de Europa. Pero vamos acercándonos acá. ¿Conoces algo de la historia de México? ¿Has leído algo de la historia de México? ¿Tienes idea de quiénes fueron los cristeros? ¿Tienes idea qué hicieron los cristeros en México? ¿Tienes idea de cuánta gente murió en la guerra de los cristeros? ¿Y tienes idea de quiénes fueron las víctimas de la guerra de los cristeros? ¿Y tienes idea de dónde vino la influencia para matar a los que no respondían Cristo Rey? Bueno, si no conoces, investígalo. Pero si te quedaste así como pensando, ni idea. Bueno, la Iglesia católica, apostólica y romana, dicen los escritores, los historiadores, es la que ha dado muerte a más gente que las propias guerras entre los pueblos. Bueno, ni Hitler, con sus casi 10 millones de víctimas, mató tanta gente, ha matado tanta gente como la historia de las víctimas por causa de la religión. Y yo quiero preguntarte aquí de paso, ¿conoces de algún caso donde los cristianos, auténticos cristianos, hayan matado al prójimo por causa de su religión? No lo vas a encontrar en la historia. Y si encuentras homicidios en la historia asociados con cristianismo, es gente que fue igual cegada por un líder religioso, como el caso de David Koresh, si recuerdan algo también de las noticias en Estados Unidos, y otros nombres que no voy a dar ahora, pero que están asociadas con un liderazgo mal enfocado y una enseñanza bíblica mal enfocada y un suicidio colectivo que la gente aceptó y que obviamente no tenía que ver con el evangelio de Jesucristo. ¿Me voy explicando? ¿Me voy explicando o queremos más detalles? Espero que eso nos vaya ayudando. Así que identificamos la influencia, indiscutiblemente la identificamos. No nos metamos en detalles, el asunto es que tú y yo nos aseguramos que estamos en Cristo, que estamos en la verdad, que estamos en Dios, que buscamos hacer su voluntad. Y aunque nos costara la vida, estar dispuestos a honrarlo a Él, pase lo que pase. Amén.
A honrar a Jesús, pase lo que pase. Esa es convicción de corazón hacia un evangelio genuino, hacia un cristianismo práctico, hacia un cristianismo de convencimiento. Así que esa mortandad es influencia de la gran ramera, por supuesto. Aquí viene la pregunta de los 64,000. ¿Es la Iglesia Católica la gran ramera? Yo te puedo asegurar que entre el pueblo cristiano el 90% dicen que sí. El 90%, por lo menos el 90% de los teólogos cristianos, no apostólicos romanos, sino cristianos, te van a decir que sí es la Iglesia Católica. Y yo difiero un poco de esto, ya te lo dije desde el principio, y yo prefiero pensar por convicción personal y por mis conocimientos adquiridos a través de 36 años de estar estudiando la Biblia como pastor y 42 años de convertido al Evangelio. Todos esos años me he llevado para mis convicciones personales. Y mi convicción es que no es necesariamente la Iglesia Católica, sino es cualquier tipo de organización religiosa que no se somete totalmente al libro. Y a eso le llamo yo iglesia apóstata. La iglesia apóstata puede estar representada, pues, no tengo miedo tampoco a decir nombres aquí, puede estar representada en los Testigos de Jehová, puede estar representada en la Iglesia Universal de Brasil, puede estar representada en la Iglesia Mormona, puede estar representada en otros nombres, puedo mencionarlo en ese sentido, puede estar representada ahí, y eso para mí es precisamente la gran ramera, no una en particular, sino la iglesia apóstata o la religión apóstata que dijimos que fundó Nimrod en Babel o en Babilonia. Siguiente pregunta: ¿qué simbolizan las 7 cabezas? Vamos a ver ahí el verso 3. Dice: me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia escarlata obviamente es el diablo, y ya lo habíamos visto eso atrás. Esa dragón escarlata es el diablo. Y está sentada sobre ella la gran ramera, llena de nombres de blasfemia. Nombres de blasfemia puede equivaler a toda la cantidad de tonterías que se digan contra la Biblia. Eso es blasfemia. Lo que se diga contra Dios, contra Cristo, eso puede ser las blasfemias. Tenía 7 cabezas, y ahí me detengo por la pregunta: ¿qué significan las 7 cabezas? Otra vez te digo, la respuesta está en la misma Biblia. O sea, Dios te dio la respuesta, no tienes que inventar. En el versículo número 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Eso parece adivinanza, por supuesto, que habla de pasado, presente y futuro. Influencia en el pasado, influencia en el presente y influencia en el futuro, es lo que significa este juego de palabras. Y luego, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, ¿qué son? 7 montes. Ahí está una respuesta. Y luego dice: sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. ¿Cuáles? Eso olvídalo. Aquí la respuesta es: son naciones, son reyes, son autoridades humanas que apoyan o respaldan a la gran ramera. O sea, le dan por su lado al asunto de la hechicería, la fornicación, en el sentido como lo estamos manejando, el sentido espiritual, a la gran ramera. Eso es, pero no solamente son 7, son 7 primero y 10 después, y los 10 siguientes es lo mismo. Solo que aquí la única posible diferencia sean los montes, porque 7 montes equivale a 7 colinas, y 7 colinas es donde está fundada la ciudad romana. Y eso puedes verlo en la historia también, y puedes verlo en historia secular, no en la Biblia, en historia secular, que la ciudad de Roma está fundada sobre 7 colinas, hasta tienen los nombres de las colinas. Entonces ahí apunta justamente hacia allá. Entonces puede ser el entorno a la gran ramera, lo más cercano a la gran ramera, que es el territorio local. Y luego 10 reyes, porque luego dice:
la siguiente parte: 5 de ellos han caído y uno es y otro no ha venido, cuando venga necesario que dure breve tiempo. Igual ese juego de palabras tiene que ver con pasado, presente y futuro. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Digo, parece eso una adivinanza extraña. Ahí ni te metas con especulaciones. Aquí lo importante es lo siguiente: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Si buscas en la Biblia el simbolismo de cuernos, siempre te va a llevar que cuerno es sinónimo de poder. Así de claro. Cuerno sinónimo de poder, lo dice Daniel y lo dice Apocalipsis. Entonces son 10 reyes. Si le asocias el significado de cuernos, poder, a 10 reyes, son 10 reyes poderosos. ¿De dónde vendrán? Mira, el apóstol Juan está hablando en un lenguaje de su tiempo donde las autoridades estaban representadas en reyes. Hoy ha cambiado y solamente hay unos cuantos países donde todavía continúa ese sistema de gobierno: la reina de Inglaterra, el rey de España, el rey de Escocia, etc. Pero ahora el sistema de gobierno ha cambiado y en muchos países pues hablamos de primer ministro, hablamos de presidente de la república, hablamos de otros títulos que se les dan para hablar de la influencia. Entonces 10 reyes, obviamente, hermanos, equivale a 10 tipos o 10 gobiernos que le dan el respaldo total a la gran ramera para su influencia. Y te digo, si es tan sencillo como la organización de los Juegos Olímpicos, y ya en unos 2014, en 2 años es la de Mundial de Fútbol, sí, 2014, ¿verdad? En Brasil. Es otro movimiento igual, con una influencia tremenda, organizada por otro tipo de personas, pero finalmente son grupos que le llaman grupos de poder, que alguno podría pensar, no, pues eso no tiene nada que ver. Pero los grupos de poder hoy por hoy están haciendo convocatorios enormes, no solamente con relación al deporte, con relación a dinero, con relación a decisiones, con relación a una cantidad de cosas. Muchas están así ocultas, escondidas. No sé si has oído, el domingo pasado mencioné de los Illuminati. Los Illuminati es un grupo de poder, sin duda alguna. Investiga algo sobre los Illuminati y vas a darte cuenta de dónde está la influencia. Eso tiene que ver con esto, con la revelación de Apocalipsis, porque 10 de los más poderosos gobernantes en el mundo van a estar detrás de la gran ramera, es decir, ofreciéndole el apoyo incondicional para influir sobre la humanidad. Esa es la revelación aquí. Por supuesto que habrá que tener mucho entendimiento para descubrirlo y evitar caer en la trampa. ¿En qué sentido puedes caer en la trampa tú o yo? En ese sentido de gobiernos, por ejemplo. Supongamos que un día se le ocurriera al presidente de la República Mexicana, cualquiera que sea, PRI, PAN, PRD, el que venga, que se le ocurriera decir: cambiemos la Constitución y cambiemos de nuevo el artículo 123. El 123 es las asociaciones religiosas. Cambiémoslo y determinemos de nuevo que la religión oficial para México sea el catolicismo. No estamos lejos de eso, No estamos lejos de eso. De hecho, el movimiento panista en los últimos 2 sexenios presionó duro para esa posibilidad. Y eso, la propuesta de la educación en las escuelas, la educación religiosa en las escuelas, no creas que era una propuesta así de, ay, qué bueno que ya se puede enseñar la Biblia en la escuela. No. El asunto es tener el control de la educación religiosa de parte de. Y entonces, vuelvo a la ilustración, supongamos que esto ocurra. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿A decir amén? Obviamente no. No podemos decir amén a eso. Pero aun cuando se estableciera como una ley, nosotros tendríamos que adoptar una postura al estilo apostólico, donde primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la postura de un creyente genuino ante una amenaza de ese tamaño. Que Dios quiera que no ocurra, solamente es un ejemplo, hermanos. Solo es un ejemplo. Pero
Amenazas las hay. Ya dijimos en una plática atrás, cuando la marca de la bestia, que es el asunto de la marca que viene de Estados Unidos ya a través del famoso chip electrónico, viene para México, hermanos, sin duda viene para México. En Estados Unidos el año próximo entra en vigor, abril de 2013 entra en vigor esa ley, y la gente que necesita atención de salud va a necesitar un chip en su mano o en la frente. La propuesta ahorita más en la mano, y dan muchas razones para eso. Ley ya firmada por el presidente de los Estados Unidos. Ya no lo pueden refutar y no pueden cambiar. Es una ley establecida. Si viene para México, esa es otra amenaza. Y si tú y yo no sabemos qué actitud tomar ante una amenaza como esa, ese es el riesgo de ser hechizados por la gran ramera. Ese es el peligro. La siguiente pregunta. Ya contesté a la de los 10 cuernos, ¿verdad? ¿Qué son los 10 cuernos? Estamos en la 8. Ok, 9. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante la influencia de la gran ramera? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aquí la Biblia te dice qué hacer. Ahí está en la Biblia, te dice qué hacer. Dice capítulo 18 ahora. Verso 4. Oí otra voz del cielo que decía, ¿qué decía la voz? Salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De la gran ramera, de la Babilonia, de la influencia de esa Babilonia, para que no seáis ¿qué? Partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha acordado de sus maldades. Y el verso 6, que es la sentencia: darle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Eso Dios le dice en el cielo, el juicio que Él va a mandar. No nos dice a nosotros, eso no es para nosotros. Lo primero sí es para nosotros: salid de ella, pueblo mío, para que no alcance las plagas que van a venir sobre la gran Babilonia. Ese es el encargo para la iglesia. En otras palabras, hermanos, lo más lejos que te puedas mantener de la idolatría, mejor. Salí de ella, pueblo mío. Lo más lejos que te puedas mantener de la mentira religiosa, mejor, hermano. Lamento mucho que ha habido algunos hermanitos inocentemente caen en cualquier religión, cualquier oferta que se les presenta. Y he escuchado a más de uno irse por ahí a lo que era al exteatro Silvia Pinal, por la oferta de: te voy a arreglar tu matrimonio, tu trabajo, tu negocio, te va a hacer bien, tráete un billete, o tráete una rosa, o te voy a dar agüita del Jordán, o tierrita de la Tierra Santa, o bueno, algunas tonterías del tamaño hasta de una astilla de la cruz de Cristo. ¿Te imaginas? El arbolito de hace 2000 y pico de años, todavía sobreviviendo para sacar astillitas para ofrecerlas a la gente como amuleto de buena suerte. Por favor, ese es un engaño, pero engaño tal cual. Y entre eso una cantidad de engaños. El agüita esa famosa, conozco una persona que estaba ahí con ellos haciendo las grabaciones de sus programas que pasan por la tele. Y a mí me lo dijo así personalmente, porque es amigo mío y trabaja para la televisión. Y me dijo: pastor, ¿qué cree? Que la famosa agüita es Ciel. Se llevan su botellón. A mí me consta, yo lo he visto, me dice. Y de ahí sacan el agüita que le ofrecen a la gente para que sus problemas se resuelvan. Pues no sale más barato acá, hermanos. En la calle, compra el garrafón. Si así fuera la cuestión. Pero vean el engaño. Aquí lo que estoy señalando es la facilidad con la que la gente es engañada. Por eso, entre más lejos de toda oferta religiosa que no se apega a este libro, mejor, hermano. Y para terminar, la última pregunta: ¿cuál es el destino final de la gran ramera? Está ahí mismo en el capítulo 18, y vamos a ver el versículo número 16.
Desde el 15, los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella, por supuesto. Es una religión que deja mucho dinero, muchos dividendos. Cuando te asomas hacia ahí te das cuenta. Qué curioso, el Vaticano es el estado, o casi se considera país más pequeño del mundo y el más rico a la vez. ¿Casualidad? Bueno, ni Suiza, hermanos, que se considera la capital mundial del Fondo Internacional, le llega al fondo bancario del Vaticano. O sea, para tener solo una idea, se han enriquecido a causa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, aquí viene la sentencia, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Bueno, asómate por ahí, a ver, ¿cuánto cuesta la mitra que se pone el Papa? Nada más. Investígalo, o sea, no me lo preguntes a mí, no, investígalo. Y te vas a ir de espaldas del costo. Porque en una hora han sido consumidas todas sus riquezas, tantas riquezas. Esa es la sentencia, y todo piloto y todas las que viajan en naves y marineros, todos los que trabajan a mar, se pararon lejos, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? La impresión de la destrucción de la gran ramera representada en una ciudad, en una ciudad estaba representada en este caso, pero que el punto final, verso número 21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, desaparecerá totalmente. Y claro, el desaparecer es entre comillas, por supuesto, porque el destino final, si hay gente de por medio influenciada por eso, es la que sufre las consecuencias, el humo que sale por los siglos de los siglos. Un humo sinónimo de tormento. Tormento que no va a ser temporal, va a ser por los siglos de los siglos. Póngase de pie. Ya terminamos por hoy. El próximo domingo, no sé los jóvenes, porque luego